estamos con Mariana Martínez Alfaro, quien, junto con la profesora de la Cruz, colega de la Cruz, quien va a ser su moderadora, ¿no? Nos va a presentar el tema Aterrizando la Agenda 2030 del escritorio al territorio. Les doy paso a ustedes, por favor. Muy bien, ante todo un saludo muy cordial, Marcos, muchas gracias. Permítanme presentar a Mariana Martínez Alfaro, quien está con nosotros, y ella es doctora en Sociología por la Universidad de Zaragoza, también es especialista en Innovación Social, Economía Circular, Smart City, Participación Ciudadana, Igualdad de Género y Social Impact. Forma parte de la coordinación Red Internacional de Promotores ODS en España y Venezuela. ODS certificada por Naciones Unidas, coordinadora del área de innovación social del Circular Society Labs de la Universidad de Zaragoza, fundadora de Sarainnova Mobili Lab, con amplia experiencia en investigación social aplicada, Smart City, metodologías participativas, laboratorios de innovación ciudadana, colaboradora del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto Lab, con la coordinación del proyecto Cocina Lab, a quien tenemos el honor de contar con nosotros el día de hoy por esta ponencia que va a iniciar. Adelante, Mariana, por favor. Muchísimas gracias, Betty, por la presentación. También agradecer en nombre de todas las personas que formamos parte de la Red Internacional de Promotores ODS España y de Iberoamérica también la invitación a estas jornadas tan interesantes. He tenido la suerte también de escuchar algunos ponentes que me han precedido en el turno de la palabra también en estos días. Yo creo que muy interesante la construcción social colectiva que podamos hacer desde todas las instancias y todas las áreas de conocimiento, no solamente en divulgar lo que es la Agenda 2030, sino sobre todo en destacar el componente aplicado, ¿no? Bueno, mi presentación se titula Aterrizando la Agenda 2030 del escritorio al territorio, y ahora explicaré un poco por qué el título de esta ponencia, ¿no? Si me permitís, antes voy a hacer un poco de contexto, que me parece importante, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos, y además también hacer mención a la importancia que tiene la Agenda 2030, mucho más allá de ser una hoja de ruta o un protocolo internacional de gobernanza global para de alguna manera cumplir ciertos objetivos, pero lo que sí que es verdad que es importante es marcar un elemento analítico y de reflexión sobre el contexto en el que estamos habitando actualmente, ¿no? Evidentemente estamos conviviendo todavía con esta crisis pandémica que terminológicamente pareciera que estuviéramos en ese elemento de pospandemia, pero todavía no lo sabemos porque además están surgiendo también otras nuevas variantes, con lo cual estamos hablando de esa crisis pandémica que ha dejado tras de sí y sigue dejando tras de sí una crisis humanitaria tremendamente importante. Además de eso, ha abierto muchísimas brechas de desigualdad que ya estaban antes de la pandemia y que de alguna manera también muestra un poco las costuras de la ineficiencia de los sistemas para dar respuesta a ciertos elementos que como humanidad, ¿no?, se ha puesto en tela de juicio también a través de esta crisis. Y es evidente también que esta crisis pandémica de alguna manera está revirtiendo, no solamente en elementos que tienen que ver con ese factor de crisis climática, que tampoco es un elemento novedoso, ya traíamos justamente desde hace muchos años atrás, pero sí que es verdad que ahora se está revirtiendo justamente por ciertos condicionantes, no solamente políticos y medioambientales, sino también por ese elemento también de corresponsabilidad, en el cual la Agenda 2030 incide directamente con ese elemento pedagógico para que de alguna manera la ciudadanía también nos sumemos a ese cumplimiento de la Agenda 2030. Y no cabe duda que, bueno, también estamos experimentando ciertos elementos. La crisis climática arrastra tras de sí muchas otras crisis. Una de ellas tiene que ver también con la crisis alimentaria,
¿no? Ese elemento de la distribución desigual de los alimentos, que evidentemente también estamos visibilizando con esas crisis migratorias, y no solamente las crisis migratorias que estamos visibilizando por elementos bélicos o elementos políticos, sino también estamos enfrentando ya y estamos visibilizando ya indicadores muy serios de todo lo que tiene que ver con las migraciones climáticas, que además es un componente bastante importante, no solamente para abordar desde el punto de vista de la Agenda 2030, sino también para analizar de qué manera se comportan los indicadores, es decir, los objetivos, las metas y sobre todo lo que tiene que ver con los indicadores de impacto, ¿no? Esto me permite a mí generar por lo menos un marco de actuación y de análisis reflexivo para que podamos pensar el comportamiento de la agenda, como decía anteriormente, va mucho más allá de ese mero trato formal, y que además creo que la importancia de que la ciudadanía pueda apropiarse de esa agenda sea vista como una herramienta, también como una herramienta metodológica que nos permita dar cuenta de la evolución de la sociedad en un determinado momento, ¿no? Y si estamos hablando de determinadas crisis, como la crisis de la pandemia, la crisis alimentaria, esas crisis migratorias, esa crisis climática que evidentemente está afectando a muchísimas poblaciones de muchísimos países, de alguna manera se ve reflejada también en la Agenda 2030, con lo cual es una agenda marco que nos permite trabajar mucho más allá de lo que son los meros preceptos de gobernanza global, ¿no? Y si me permitís, en 5 minutos quiero hacer un comentario para las personas que no conocen lo que es la Red Internacional de Promotores ODS. Bueno, la Red Internacional de Promotores ODS somos un movimiento ciudadano para acompañar e impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Por tanto, somos un espacio de confluencia y colaboración y una comunidad diversa transdisciplinar, ¿no? Dentro de nuestro propósito, también tenemos como meta dar a conocer los retos y oportunidades de la Agenda 2030, elemento en el que voy a incidir posteriormente cuando explique por qué del escritorio al territorio, y en esa importancia que tiene el componente pedagógico para conocer la Agenda 2030 mucho más allá de esos preceptos básicos que he comentado. El elemento de la conexión creo que es importantísimo. La red, más allá, creo que la red, más allá de ser un elemento de un movimiento ciudadano, creo que tenemos la capacidad de pensar más en que en una organización, en un ecosistema, ¿no? Tener la posibilidad de conectar con distintos interlocutores que de alguna manera están conectados justamente con dar a conocer no solamente la Agenda 2030, sino trabajar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y de alguna manera también generar sobre todo líneas de acción, líneas estratégicas de acción que nos permitan sobre todo materializar y aplicar para impulsar la Agenda 2030, para generar transformación desde la participación ciudadana, que es uno de los ejes que me parece más relevante, ¿no? Y creo que también hay un elemento importante que no podemos perder de vista, y es que de alguna manera la Agenda 2030 no solamente está conectada con todos esos elementos de líneas estratégicas y desarrollo estratégico, sino que al final de lo que se trata es justamente de mejorar los niveles de calidad de vida de la población, distribuidos de manera equitativa, justa y solidaria dentro de todas las áreas de actuación. Entonces son elementos importantísimos, ¿no? Que vemos reflejados justamente en la manera en que todas las personas que de alguna manera formamos parte de esta red, y también entiendo que todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, cada uno especialista en vuestras áreas, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de trabajar también por un mundo más justo y un planeta más sostenible, porque evidentemente no tenemos un planeta B, tenemos solamente un planeta que tenemos que cuidar. Por lo tanto, es verdad que cada persona pues, puede prosperar y encauzar su potencial, ¿no? Por eso, evidentemente, promovemos la difusión, como dije anteriormente, la capacitación y sobre todo el compromiso con los diferentes agentes de la sociedad española en este caso, pero también de la sociedad mundial en general, de todos los promotores que forman parte de esta red, ¿no? Concretamente en España tenemos más de 400 promotores y promotoras que forman parte de la red, y más de 7.800 promotores y promotoras que trabajan están ubicados en países iberoamericanos, ¿no? Más de 40 países que de alguna manera representamos lo que es la red internacional, con lo cual esto se suma también a un movimiento que me parece muy importante en tanto en cuanto a las alianzas, las sinergias, la cooperación y la colaboración. Me parece que son 4 elementos fundamentales para poder de alguna manera desarrollar e impulsar sobre todo ejes de participación activa y efectiva que debe tener esta agenda, ¿no? Bien, ahora yo simplemente voy a comentar, porque en algunos escenarios, ¿no? Terminamos dando por hecho que todas las personas conocen lo que es la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros en la red es ver cómo hacemos para llegar, para que la agenda trascienda a la ciudadanía de a pie.
¿no? Por lo menos en España, y solamente voy a dar un indicador, no llegamos al 20% de la población que conoce la Agenda 2030, con lo cual esto es un elemento importante, que también un indicador que tendríamos que profundizar a nivel del mundo, es decir, cuántas personas conocen la Agenda 2030, ¿no? Y que no se convierta en un rescoldo solamente de las personas que tenemos el conocimiento, porque además corremos el riesgo de que se convierta en una herramienta elitista, sino que lo que nos interesa realmente es que la ciudadanía se pueda apropiar de la Agenda 2030 como una herramienta que permita modificar y mejorar el impacto local, sobre todo de las condiciones de vida de la población en los territorios. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos todavía por delante con respecto al cumplimiento de la Agenda 2030. Y dentro de este elemento de conocimiento, sí que me voy a permitir comentar brevemente, ¿no? lo que es la Agenda 2030, o sea, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que no son y cuál es el beneficio, ¿no? Porque para realmente ampliar ese elemento del conocimiento y no dar por hecho que todas las personas conocen lo que es la Agenda 2030, ¿no? Bueno, evidentemente sí que es cierto que la Agenda 2030 es una estrategia, se puede entender como una estrategia, también se puede entender como una hoja de ruta, también se puede entender como un plan de acción, en tanto en cuanto tenemos la capacidad de planificar un conjunto de medidas que dan respuesta a una serie de metas y objetivos, que es como está estructurada la Agenda 2030, y efectivamente sí que es cierto que es la consecuencia de un llamamiento a la acción global, ¿no? En este sentido, me permito destacar justamente la importancia que tiene como herramienta de gobernanza global, y que además se puede convertir en una herramienta para medir ese impacto social. Por lo tanto, también tenemos que tener esa visión digamos, de entenderla como una herramienta global y local, ¿no? Es decir, que combine a estos elementos. ¿Pero qué no es la Agenda 2030? Bueno, yo creo que la Agenda 2030 no es un recetario perfecto, es decir, cuando nosotros hacemos una elaboración de una receta, independientemente de que tengamos los ingredientes básicos, estoy casi segura que cada persona le da su toque personal o su impronta a esta elaboración, ¿no? de este plato, ¿no? Y evidentemente no es una receta perfecta que se pueda encajar, por lo tanto tampoco es un puzzle en este caso, o un rompecabezas que encaje en igualdad de condiciones, porque evidentemente debemos partir de un elemento contextual. Todos los territorios y todos los contextos son distintos, por lo tanto la agenda se va a comportar de manera diferente en cada uno de los contextos, a pesar de que podamos tener algunos indicadores, algunas situaciones en común, ¿no? Y esto yo creo que es importante, porque además me permite también introducir, creo que un elemento que nos preocupa mucho a las personas que solemos trabajar con metodologías de evaluación de impacto, y es la necesaria actualización de ciertos elementos e indicadores de impacto que tiene la Agenda 2030. Habiendo pasado por una pandemia, evidentemente no podemos hablar de la misma situación antes de la pandemia que después de la pandemia, ¿no? Entonces, estos indicadores tienen que recoger evidentemente todos los cambios que se han producido a lo largo de la pandemia y las realidades que de alguna manera se han derivado de estas situaciones, ¿no? Con lo cual es un elemento que permite también profundizar en la necesaria reflexión y evaluación y revisión de indicadores a nivel de metodología para flexibilizar sobre todo la agenda desde el punto de vista metodológico. Y bueno, evidentemente los beneficios que tiene, ¿no?, trabajar con una herramienta como la Agenda 2030, efectivamente es pasar del compromiso a la acción. Yo creo que hay un elemento muy importante, y es pasar justamente de esa teoría a la praxis, que es probablemente el ejercicio de la práctica y el componente aplicado lo que más cuesta ver dentro de lo que es el análisis de la Agenda 2030, ¿no? Por otra parte, beneficiar al planeta y a las personas y al medio ambiente. Son elementos que están justamente incluidos dentro de lo que es el concepto de desarrollo sostenible, que más adelante lo comentaré muy brevemente, y la importancia de aprender a implementar acciones a favor del desarrollo sostenible, con lo cual creo que necesitamos desarrollar elementos metodológicos que permitan tener una coherencia entre lo que es el elemento de la teoría, pero también el componente de la práctica. Y muy importante también dar a conocer esas buenas prácticas que ya tenemos dentro y estamos desarrollando dentro de nuestros territorios, dentro de nuestros países, dentro de nuestros contextos, para que realmente se pueda ver ese esfuerzo que están haciendo muchísimas personas en aplicar los componentes de la Agenda 2030 justamente para mejorar los niveles de calidad de vida de la población, ¿no? Y sí que es verdad, y esto lo comento muy brevemente, que en el elemento de la Agenda 2030 sí es verdad que hemos visto algunos logros, pero todavía estamos batallando con algunos elementos. Por ejemplo, persiste la desigualdad de género. Yo diría que también el elemento de la desigualdad de género tiene una brecha muchísimo más amplia y mucho más abierta.
con lo cual existen brechas también entre los hogares más pobres y más ricos, el elemento de la pobreza, que también lo trabaja la Agenda 2030, las áreas rurales y urbanas, también importantísimo, tomando en consideración que si hablamos luego de todo el planteamiento de las ciudades sostenibles, la proyección dentro de la proyección de aquí a unos años es que más del 80% de la población va a vivir en núcleos urbanos. Si esta predicción realmente se llega a cumplir, tendríamos que pensar entonces de qué manera vamos a distribuir los recursos que tengamos en ese momento, porque además también tenemos que pensar analíticamente de qué manera estamos gastando en este momento los recursos que cada país puede tener con respecto a ese elemento de la sostenibilidad, ¿no? y a lo que el planeta pueda aportar, ¿no? Con lo cual también tenemos que pensar en cómo hacemos para maximizar y de alguna manera sacar beneficio a esos recursos para garantizar la calidad de vida de la población, un elemento importante. El cambio climático y la degradación del ambiente evidentemente socavan los progresos realizados, con lo cual seguimos estando en una brecha y estamos bregando también en una lucha justamente por combatir no solamente los efectos del cambio climático, sino el impacto que produce en las distintas poblaciones de distintos contextos, todo lo que implica todo ese efecto adverso que está creando justamente todo el impacto del clima, ¿no? Y esto trae, por supuesto, los problemas de seguridad alimentaria que ya comenté anteriormente, en todo lo que tiene que ver con esa crisis alimentaria y los problemas de la desigualdad económica y laboral que también seguimos viendo, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos de alguna manera combatiendo algunos elementos que son claves, que probablemente cada contexto lo tiene de alguna u otra manera desarrollado de manera diferente, pero sí que es verdad que eso de alguna manera sí que afecta justamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, ¿no? Y aquí lo podemos ver muy rápidamente, cómo los efectos de la COVID han impactado en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Hemos visto de alguna manera, ese objetivo número 1, ¿no? La pérdida de ingresos, y muchas familias que ahora entran en el umbral de la pobreza, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia, muchas familias se quedaron sin empleo, con lo cual de alguna manera pasan a engrosar otra categoría que es muy importante para tomar en consideración, que es el tipo de pobreza del que estemos hablando. Si solamente estamos hablando de pobreza económica o también estamos hablando de otro tipo de pobreza, ¿no? En segundo lugar, el elemento de la producción y la distribución de los alimentos, evidentemente se ha visto interrumpida y con ciertas desigualdades. También tenemos que pensar justamente en los clústeres de poder que de alguna manera también tienen el control sobre la distribución de los alimentos y sobre todo las poblaciones a las que llegan esos alimentos, ¿no? Eso también de alguna manera nos permite reflexionar con esas situaciones de desigualdades que de alguna manera estamos lidiando a nivel mundial, ¿no? Por supuesto que el efecto devastador de la salud a nivel mundial, el ODS número 3, evidentemente, como dije anteriormente, estamos ahora lidiando también con otras variantes pandémicas, pero que de alguna manera están repercutiendo de manera negativa en la salud de la población mundial, y esto de alguna manera deja tras de sí elementos que hay que atender, porque de alguna manera también de alguna manera se potencia algún cierto gasto para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y además atender justamente a la salud de las personas. Luego, lo que tiene que ver con lo de ese número 4, bueno, el aprendizaje a distancia, pero también tenemos que tomar en cuenta un elemento importante, que es verdad que durante la pandemia vimos mucho toda esa proliferación del aprendizaje e-learning, ¿no? El aprendizaje online, pero también estamos combatiendo por el otro lado con ese elemento de la brecha digital que todavía no hemos logrado solucionar, ¿no? Es decir, casi todos los países tienen un componente de brecha digital importante que no permite el acceso en igualdad de condiciones a lo que son el elemento de la tecnología, con lo cual es un elemento importante también que hay que mencionar, ¿no? En cuanto al ODS número 5, pues también hemos visto muchos elementos que tienen que ver con la violencia de género, pero también cómo ha aumentado ese elemento de los cuidados, ¿no? Y el ámbito de los cuidados es un ámbito en el que afecta mayoritariamente a las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Y todo eso de alguna manera también se trasluce y justamente se transversaliza en condiciones de empleo probablemente que son mucho más precarias, que afectan a las mujeres. Entonces esos elementos también de alguna manera entroncan justamente con esa profundidad sobre incorporar la perspectiva de género dentro de lo que es el análisis de la Agenda 2030, ¿no? Y eso vinculado al ODS número 8, pues ya vemos también el elemento del trabajo precario, el crecimiento de desempleo, es decir, muchos condicionantes que todavía muchas personas están tratando justamente de salir adelante en función de de estos elementos, ¿no? Y si me permito vincularla con el ODS número 10, pues tenemos justamente ese reto de trabajar por aminorar las desigualdades en todos los ámbitos y además eso permite garantizar un mejor desarrollo sostenible, ¿no? Por supuesto que la importancia del ODS número 17, ya la mencioné anteriormente,
La importancia de potenciar las alianzas y el trabajo colaborativo creo que es un eje esencial para cumplir la Agenda 2030 en tanto en cuanto permite de alguna manera garantizar y soportar ese eje de gobernanza global con el que fue diseñada la agenda, pero además tiene que tener sustento justamente por todos los interlocutores de la sociedad, ¿no? Y en eso me permito mencionar ese modelo de la quíntuple hélice, donde evidentemente tienen que estar reflejados todos los actores de la sociedad, sector académico, sector empresarial, sector político, sector servicios, sector educativo, es decir, la ponencia anterior hablaba un poco de todo ese componente importante de la educación que evidentemente de alguna manera sí que es muy importante ese componente pedagógico para poder aplicar la agenda 2030, ¿no? Entonces, bueno, este elemento contextual que he mencionado anteriormente me permite justamente aterrizar en por qué la metáfora del escritorio al territorio, ¿no? Bien, cuando estamos hablando del escritorio, hablamos justamente de la Agenda 2030 como un elemento marco, ¿verdad? Sobre una convocatoria que evidentemente a lo largo del tiempo, en esa línea temporal, permite hablar justamente de la importancia que tiene incorporar a todos los actores sociales, no solamente de los contextos y de los países, sino a nivel mundial, para que todos los países y todas las personas y todos los contextos puedan generar un plan de acción o un marco de acción, sobre todo que garantice un trabajo global, ¿verdad? Para poder de alguna manera dar respuesta a todas las problemáticas que se presentan en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, se presenta como un elemento de oportunidad para transformar justamente los países, los contextos y los territorios sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y eso es un elemento importante porque además vemos cómo la Agenda 2030 dentro de su precepto incorpora un factor importantísimo que ahora estamos viendo mucho, que es lo que tiene que ver con todo lo que es sobre todo la inclusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear entonces sociedades más inclusivas, sociedades más sostenibles, que sean inclusivas? Pero además tenemos un reto por delante también muy importante, y es aprender a gestionar la diversidad. Cada vez más tenemos territorios con mixturas distintas, con gentilicios diferentes, por tanto también con necesidades y problemáticas distintas. Entonces, estos elementos, que no son baladí plantearlos, porque además nos permite justamente refrescar un poco y replantear ese eje de acción de cómo la Agenda 2030 se sube justamente en este episodio para dar respuesta a estos elementos, ¿no? Y luego tenemos ese componente fantástico que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que sí que es verdad que es muy difícil justamente conseguir el equilibrio, ¿no? De conseguir elementos que tengan que ver con desarrollar justamente las sociedades, los espacios geográficos y los territorios, garantizando el equilibrio entre lo económico, el medio ambiente y el bienestar social. Es decir, y esto, el elemento del desarrollo sostenible, tiene que ser un componente fundamental que analizamos a través de la Agenda 2030 en lo siguiente. Ambos conceptos, ambas hojas, de alguna manera se comunican entre sí por un elemento fractal, y es decir, no podemos pensar en el desarrollo sostenible solamente si tenemos un mayor desarrollo económico en detrimento de lo social y lo medioambiental. Cuando hablamos de Agenda 2030, el análisis también tiene que ser fractal. No podemos estudiar o analizar un objetivo de desarrollo sostenible sin saber y sin pensar cómo afecta al comportamiento de los otros ODS, ¿no? Entonces, ese elemento poliédrico que tenemos justamente dentro de nuestra agenda marco nos permite justamente pensar en colaboración, en conexión y en consonancia con todos los elementos que abordan la realidad, ¿no? Entonces, esto nos permite justamente pensar justamente en estos factores, ¿no? La sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, es decir, la sostenibilidad ambiental, que no solamente se refiere a la capacidad de los aspectos biológicos, y no solamente ese elemento del medio ambiente, sino que además incluye muchos aspectos que trascienden lo meramente ambiental. Aquí estamos hablando también de ecosistemas, es decir, de las conexiones de muchos elementos que van a permitir que ese medio ambiente no solamente se mantenga en el tiempo, sino además tenga la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades personales. Igual pasa con el elemento de la sostenibilidad económica, cuando hablamos de las finanzas verdes y ahora todos los modelos que vemos justamente en esta línea. De lo que se trata es de promover ese desarrollo social, pero que también permita mejorar lo ambiental. Entonces estamos haciendo elementos de conexión y por ende esto se traduce en elementos que tienen que ver justamente con esa sostenibilidad social, que además tiene que ver con elementos que solemos ver dentro de las literaturas como equidad, igualdad de oportunidades, derechos y bueno, evidentemente la calidad de las personas, pero que cada uno de ellos tiene un componente lo suficientemente importante y complejo
para poder plantear justamente lo importante que es y lo complejo que es poder conseguir todo esto, el cumplimiento de todos estos agentes, ¿no? Y lo menciono justamente por esto, porque evidentemente ha habido un cambio y un salto muy importante de lo que ha sido los objetivos del desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Yo creo que uno de los grandes elementos de evolución precisamente fue poner el acento en la sostenibilidad, ¿no? Que fue uno de los elementos que no se puso en el objetivo de desarrollo del milenio. Por lo tanto, estamos trabajando con elementos que sí que nos permiten evolucionar, ¿no? A nivel de hoja marco. Poner el acento en la sostenibilidad, buscar la equidad, es decir, comprometer a los países en desarrollo como países desarrollados al cumplimiento de esta agenda marco, reconocer el papel imprescindible que ahora están teniendo las empresas, y es verdad que es un interlocutor bastante importante y muy potente en todo lo que tiene que ver con esos proyectos de ejecución de impacto social, pero que además tengan la capacidad de aplicar esos objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar estrategias que permitan avanzar justamente dentro de esa estrategia de la quíntuple hélice, ¿no? Y por otra parte, establecer esa compatibilidad, ¿no?, de desarrollo sostenible y la generación de beneficios económicos, ¿no?, para poder dar prioridad a datos relevantes y sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento. Ahora, bueno, voy a mencionar un poco algunos porcentajes, y por eso he explicado un poco esto con esta metáfora del escritorio, ¿no? Del escritorio tiene que ver con todos esos elementos formales que a veces vemos que probablemente conocemos muchos de nosotros que estamos en esta sesión hoy, ¿no? De cómo debería comportarse una hoja de marco y cuáles son esas actuaciones que estamos haciendo. Pero luego necesitamos aterrizar, es decir, aterrizar la Agenda 2030 significa ponerla en valor y ponerla en conocimiento de los que probablemente tienen un desconocimiento de la Agenda 2030, ¿no? Y por otra parte también creo que es determinante poder visibilizar algunos porcentajes y algunos elementos que nos conectan con lo que realmente está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto ahora mencioné un poco la importancia de las empresas, ¿no? Algunos informes y estudios que se han hecho a nivel global en cuanto al comportamiento de las empresas en torno a la Agenda 2030 reflejan que cerca del 97% manifiestan estar comprometidas con la consecución de la Agenda 2030, pero solo el 49% reporta sobre objetivos específicos. Y esto es un elemento que a mí me gusta mencionar porque estamos haciendo ahorita, vemos muchos elementos también para combatir lo que se llama el greenwashing, ¿no? Bueno, también creo que también tenemos que mencionar ciertos elementos para combatir el ODS washing, ¿no? O sea, aquellas empresas que realmente estén desarrollando estrategias de implementación de ODS tienen que no solamente reportar todas aquellas actividades y actuaciones que están haciendo para alinearlas con los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna manera expresar y manifestar todos los resultados, las consecuencias y sobre todo el impacto de las medidas, actuaciones y actividades que desarrollan dentro de su empresa. Yo creo que es un elemento que, aparte de que estamos hablando de un mecanismo global, ¿verdad? Tenemos que apostar justamente por esos factores de transparencia y rendición de cuentas, donde la ciudadanía también tiene derecho a saber realmente cómo está siendo el comportamiento de todos los interlocutores que forman parte de la quíntuple hélice, ¿verdad?, para el cumplimiento real de la Agenda 2030. Eso me refiero al cumplimiento real, ¿no? Bien, y luego cerca de un 65% se sitúa en cumplimiento de la Agenda 2030. Bueno, cualquier persona pudiera pensar que habrá que un 65% está por encima del 50% y pudiera ser un porcentaje bastante aceptable, pero también podríamos pensar, ¿por qué no el 100%? ¿No? ¿Cuáles son esos hándicaps y cuáles son esos elementos limitantes dentro de las estrategias que están frenando la implementación de la Agenda 2030? Eso nos permite también analizar la agenda desde un punto de vista crítico, también reflexivo por parte de los interlocutores que la ponen en marcha, ¿no? Luego, dentro de otros indicadores que voy a comentar dentro de esta agenda, y estoy pasando un poco por algunos ODS, ya habéis visto, ¿no? ODS número 12, 9, 11. Bueno, el transporte por carretera es el mayor emisor de CO2. Estamos hablando de un 62% a nivel mundial. Y me parece un porcentaje bastante significativo, porque estamos hablando de cómo la agenda se comporta también en elementos que para nosotros son cruciales en este momento. Evidentemente la movilidad comienza a ser un elemento que siempre ha estado allí presente, pero ahora, digamos, tiene otra importancia, ¿no? Y cuando estamos hablando de ciudades sostenibles y ahora estamos viendo toda la redefinición territorial
de muchas ciudades, de muchos países en las que están incluso cambiando sus estructuras urbanas para convertir muchas ciudades en lo que se va a llamar el paradigma de las ciudades que caminan, ¿no? Las ciudades que caminan, pues de alguna manera permite combatir ese uso del automóvil o del coche privado, ¿no? Pero también tenemos que pensar justamente qué pasa con el transporte de mercancía, que también genera un altísimo nivel de contaminación. Durante la pandemia, evidentemente teníamos una situación de confinamiento y bueno, es verdad que disminuyeron muchísimo los niveles de CO2 y bueno, es verdad que el planeta yo creo que lo agradeció mucho también, pero despertamos otro monstruo, que es todo lo que es el tráfico digital y el comercio online, ¿no? Todas las personas que hacen compras por internet, a veces no son conscientes de qué tipo de transporte se utiliza luego para entregar esta mercancía. Y luego tenemos que ser capaces de pensar también si los transportes que entregan estas mercancías son sostenibles o no. ¿Cuál es la logística de movilidad que se utiliza y se articula para llevar a una mercancía? Hay personas que solamente compran una sola cosa por internet. Bueno, toda la logística que se utiliza para ello es altamente contaminante y también habría que pensar un poco así como estamos pensando en coches híbridos, que tampoco, bueno, los coches híbridos tienen su ventaja, pero también tienen baterías que pueden contaminar. Es decir, hay que todo analizarlo con una lupa analítica muy amplia, ¿no? Tendríamos que empezar justamente por cambiar ciertos elementos que tienen que ver en este momento con las oportunidades y las posibilidades que tiene el transporte de mercancía, ¿no? Porque no utilizamos transporte sostenible, ¿no? Como lo vemos en muchas iniciativas de muchos países. Entonces son elementos que nos permiten por lo menos llevar a la reflexión. Luego el elemento del desperdicio alimentario pues también está allí. En el mundo se desperdician 2.500 millones de toneladas de alimentos. Hace un momento comentaba la importancia de lo que es la crisis alimentaria, ¿no? Y luego por otra parte entonces vemos estas cifras que son tremendamente eh, preocupantes, ¿no? Entonces, por una parte tenemos población en la cual hay una distribución desigual de los alimentos y población donde la alimentación no llega, los alimentos no llegan, pero por otra parte existen otros territorios que están desperdiciando alimentos y que además no tienen un elemento fin de dónde llegar esos alimentos de desperdicio, ¿no? Con lo cual estamos, digamos, moviéndonos en un mundo pendular, ¿no? Por una parte, sabemos qué tipo de situaciones o soluciones pudiéramos generar para solucionar determinada problemática, pero por otra se nos abren otros abanicos en los cuales tenemos que afrontar, ¿no? Y hace un momento comentaba el elemento del mundo digital, porque bueno, ahora estamos conectados en Zoom, estamos hablando todos por aquí, también y estamos contaminando a través del Zoom, ahora lo voy a contar muy rápidamente, pero es que es verdad que el mundo digital representa el 4% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo, ¿no? 1.5 veces más que el transporte aéreo. Y yo creo que a veces no somos conscientes de este tipo de hábitos que son muy cotidianos y esto forma parte de aterrizar la agenda. Cuando somos conscientes realmente de los hábitos que desarrollamos dentro de nuestra cotidianidad y a qué tipo de objetivos de desarrollo sostenible estamos respondiendo o que deberíamos responder, ¿no? Bien, ese tráfico digital, y en esto me permito mencionar un poco ese factor de decíamos que la Agenda 2030, bueno, hay un plazo para cumplir esa Agenda 2030 que es, en teoría, ¿no? Desde el escritorio, el 2030. Pero si vemos los datos del tráfico digital, nos ponemos en el 2040, ¿no? Entonces eso ya nos salta un poco la alarma de decir, bueno, la emisión de gases de efecto invernadero por el tráfico digital en el 2020 comenzó del 4%, pero es que en el 2025 será del 8% y en el 2040 será del 14%. Con lo cual estaremos aumentando muchísimo más la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos permite justamente saltar las alarmas de cómo vamos a estar posicionados de aquí al 2030 y qué tipo de actuaciones realmente tendríamos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, comento algunos casos concretos para que lo podáis, que ilustran un poco lo que comento, ¿no? Bueno, un correo electrónico genera 4 gramos de CO2, ¿no? Y enviar 65 emails equivale a un kilómetro recorrido en coche. ¿Cuántos correos electrónicos enviamos al día, ¿no? Eso nos pone a pensar también. En el año 2020, la visualización de vídeos de Internet generó más de 300 toneladas de dióxido de carbono. Y esto es para pensar, ¿no? Bueno, cuántos no vemos vídeos por Internet? Pero no somos conscientes probablemente de lo que estamos generando con ello, ¿no? Bien, los desechos electrónicos globales han crecido 9.2 millones de toneladas desde el año 2014. Se prevé que aumenten hasta 74.7 millones de toneladas en el año 2030, dentro de nada, ¿no? Entonces, ante estos elementos que son del territorio, son de la realidad, ¿cómo posicionarnos justamente a esto cuando realmente los indicadores nos están marcando
cifras bastante preocupantes, ¿no? Una hora de videoconferencia equivale a emitir 150 y 1000 gramos de CO2, dependiendo de la calidad de los participantes, a la vez que consume entre 2 y 12 litros de agua. Y aquí estamos entrando ya también en otro recurso muy importante, como es el agua, ¿no? Que dejar la cámara apagada reduce las emisiones en una llamada en un 96%. Ver una temporada de Netflix son 4.4 kilos de CO2, es decir, 440 gramos de CO2 por hora. Y eso nos pone a pensar, bueno, ¿cuántas personas no vemos Netflix, no? Pero no sé si hasta qué punto somos conocedoras de este tipo de información. Y eso lo comento porque es un elemento muy de territorio, porque todos estamos conectados, utilizamos computadoras, ordenadores, smartphones, es decir, vemos vídeos, es decir, estamos en una sociedad tremendamente digital y además también formamos parte de lo que se llama la ciudadanía multimodal, es decir, nos estamos comunicando y utilizando dispositivos electrónicos, no uno, sino 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y más. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, que todas las personas evidentemente generamos acciones que impactan al planeta. Yo creo que uno de los grandes elementos de aterrizar la Agenda 2030 es justamente ser conscientes de los hábitos que podemos ir cambiando y a qué ODS vamos a ir contribuyendo para de alguna manera ir sumando justamente esas voluntades, ¿no? Y eso nos permite justamente transmitir ese elemento de la alineación de la Agenda 2030, ¿no? Con esos ejemplos que acabo de dar brevemente, que evidentemente la Agenda de 2030 sí que es verdad que la podemos tener como una brújula de cambio, ¿no? Y es verdad que tiene que estar presente una serie de condicionantes para que justamente esa quíntuple hélice de alguna manera esté presente, ¿no? Por una parte, bueno, todos esos factores que he mencionado anteriormente, tiene que haber justamente un componente que de alguna manera garantice ese desarrollo social, esa equidad, ese elemento que de alguna manera permita trascender esos factores que tienen que ver con la igualdad de género, tiene que haber una gobernanza que permita también que todas esas políticas internas de los territorios, de los contextos, de los países, de alguna manera puedan erigirse en líneas estratégicas que sean sobre todo eficientes y eficaces. Por eso la participación ciudadana tiene que tener un componente fundamental. Desde el punto de vista de la innovación social, hay que poner a las personas en el centro de los procesos para que las políticas puedan estar alineadas no solamente con la Agenda 2030, sino que las políticas den respuesta a las necesidades de la población y no exista un divorcio como suele existir entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Por otra parte, sí que es verdad que no podemos dejar al lado, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el gran componente de la tecnología, ¿no? En ese sentido, la tecnología de alguna manera se convierte en un pilar territorial que permite vertebrar no solamente los territorios, sino también los ejes de acción en los cuales se mueve también gran parte también de la Agenda 2030, ¿no? Y sobre todo para generar otras maneras, ¿no? de hacer gobierno, sobre todo una apuesta por lo que es el gobierno abierto, la innovación abierta, es decir, la invitación a generar la participación ciudadana, no solamente de la ciudadanía, sino de todos los stakeholders, interlocutores que forman parte justamente de una determinada problemática o una determinada temática, ¿no? Y eso de alguna manera permite justamente dar consistencia, no solamente a ODS 17, sino al trabajo colectivo y común que se necesita tener para que esta agenda pueda tener un elemento de implementación, ¿no? Por tanto, cuando estamos hablando de apostar por esa Agenda 2030, sí que es cierto que debemos apostar justamente por esa economía verde, el tener un uso de recursos renovables y justamente hacer todos esos análisis diagnósticos internos sobre los recursos que cada territorio tiene y que cada territorio puede potenciar, ¿no? En la mejor medida. Por supuesto que apostar por un modelo de economía circular en todo lo que tiene que ver con esos mecanismos de reutilización y reciclaje, pero también, aparte de eso, incidir en ese elemento pedagógico de la economía circular, ¿no? Y facilitar también los procesos para que esa economía circular se pueda aplicar, porque si no seguiremos aplicando modelos de economía lineal que de alguna manera no contribuyen en nada justamente a la conservación del planeta. Apostar, por supuesto, por una movilidad sostenible, es decir, apostar por unas infraestructuras que realmente apuesten y pongan en valor lo que es el transporte público, ¿no? El transporte público es realmente lo que va a sostener todo lo que es la movilidad sostenible y de alguna manera va a permitir en que las personas vayan dejando de utilizar más que nada lo que es el coche privado, el automóvil, el carro, ¿no? Apostar también por esa innovación socioecológica, es decir, poner a las personas en el centro de los procesos y de alguna manera fomentar el uso de los recursos, apostando por proyectos que de alguna manera den respuesta y den salida a problemáticas muy particulares de los territorios y que la agenda pueda tener una visibilización desde el punto de vista del impacto local,
Creo que es importantísimo también apostar por las soluciones basadas en la naturaleza. Ahora mismo hay toda una corriente también de valorización sobre las soluciones basadas en la naturaleza para hacer una vuelta de lo global a lo local. Creo que estamos ahora en sentido inverso. Creo que tiene que haber una apuesta ahora justamente por fomentar todo ese elemento de economía local y apuesta justamente por los factores internos que van a permitir de alguna manera combatir, por una parte, algunas políticas de tinte global, pero por otra parte, aterrizar y mejorar los niveles de vida de la población y de alguna manera trabajar con esos microespacios que facilitan justamente ese desarrollo sostenible, ¿no? Apostar también por empresas por propósito, que creo que es importantísimo que cada vez las empresas estén más concientizadas sobre la aplicación de la Agenda 2030, en tanto cuanto tengan la capacidad de desarrollar proyectos que conecten con la ciudadanía, con necesidades reales, midan también el impacto que generan los proyectos dentro de lo que es la sociedad y apuesten por un desarrollo sostenible, aparte de, por supuesto, favorecer todo lo que tiene que ver con esas medidas de cambio climático y sobre todo también incluir la perspectiva de género, que me parece un elemento que no siempre vemos en determinadas agendas, ¿no? Lo vemos en algunas, todavía se están haciendo esfuerzos como muy importantes para poder visibilizar este indicador que me parece fundamental para poder realmente elaborar líneas estratégicas y políticas que de alguna manera den sentido y den significado justamente a las partes de la población que de alguna manera sobre todo están sufriendo lo que son las brechas de las desigualdades en todas las áreas de comportamiento, ¿no? Y yo creo que el gran reto que tenemos por delante, bueno, es apostar justamente por ese desarrollo sostenible, por la Agenda 2030, no olvidar que también dentro del componente de la Agenda 2030 tenemos un factor muy importante que casi nunca se menciona, que es la importancia de los derechos humanos, ¿no? Y eso se lo relacionamos justamente con el ámbito de la calidad de vida. Estamos hablando de personas que están en el planeta, personas que están en los espacios, personas que están en los territorios, la importancia de las alianzas desde el punto de vista integral y la universalidad, es decir, creo que la agenda necesita trascender justamente su mero marco de actuación a través de la visibilización de buenas prácticas, de líneas estratégicas, de actividades, de actuaciones, de programas que estén desarrollándose en todos los países, en todas las líneas, para que se pueda ver realmente ese componente aplicado que tiene la Agenda 2030, ¿no? Mucha parte de los esfuerzos que se hacen desde el ámbito educativo, y nosotros lo vemos justamente en el ámbito de la universidad sobre todo, es que muchas personas no entienden a veces cómo se puede aplicar la Agenda 2030. Entonces creo que tenemos que incidir justamente en ese componente aplicado que tiene la Agenda 2030 dentro de sus áreas de actuación y sobre todo como elemento de impacto local que pueda permitir la mejora de los territorios. El elemento del compromiso, por supuesto que todas las personas que de alguna manera trabajamos justamente y somos, evidentemente, nos preocupamos justamente por la implementación de la Agenda 2030, ya tenemos un compromiso, pero tenemos que trascender ese compromiso para otras personas que también puedan adquirir ese compromiso, que se apropien de esa agenda y de alguna manera comiencen también a ser unos agentes de cambio desde la cotidianidad y desde sus espacios de responsabilidad, sea cual sea el espacio y la área de actuación, ¿no? Eso va a facilitar justamente la implementación de la Agenda 2030 y luego también creo que es importantísimo ampliar ese mapa, ¿no? Seguir elaborando esos ecosistemas de innovación en el cual todos esos interlocutores de alguna manera no solo estén presentes, sino que permitan ampliar el espectro del cumplimiento de la Agenda 2030. Eso va a facilitar que todas las personas también tengan un mapa de cómo se comporta la Agenda 2030 en los distintos espacios y territorios, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, simplemente comentar la importancia que creo que es esencial que todas las personas que trabajamos dentro de la Agenda 2030 tengamos una agenda compartida que sea multiagente, ¿no? En la cual tengamos esos valores compartidos, en los cuales creemos y apostamos justamente por ese cumplimiento de la agenda, en el favorecer la calidad de vida de las personas, la importancia de hacer diagnósticos cada vez más certeros, como dije anteriormente, cuando hay situaciones extremas como la pandemia o escenarios pospandémicos o todas las situaciones de desigualdad que estamos viviendo en este momento a nivel global y a nivel mundial, creo que los diagnósticos facilitan mucho también el ejercicio de la elaboración de objetivos que sean mucho más certeros y los indicadores, ¿no? Creo que tenemos también la importancia de definir proyectos de transformación que sean claves en el territorio, elaborar nuevos indicadores de seguimiento y evaluación que permitan realmente probar que la Agenda 2030 tiene es un modelo, una herramienta eficaz que va a permitir alinear y desarrollar ciertas líneas estratégicas para dar cumplimiento a estos elementos y de alguna manera generar otros modelos de gobernanza que nos van a permitir de alguna manera sustentar esta agenda y de alguna manera diversificarla en el tiempo, puesto que también
las sociedades son dinámicas, no son estáticas, y se van componiendo y recomponiendo con mucho tipo de capital humano y capital social, ¿no? Por lo tanto, me parece que es importantísimo también generar esos proyectos de transformación y evaluar sobre todo el impacto que tiene que ver con la Agenda 2030 y de qué manera esos ODS están contribuyendo al desarrollo económico, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente comentar que creo que tenemos que tener la capacidad de pasar de la sociedad del cronómetro, es decir, la sociedad de la inmediatez, de la sociedad de la rapidez, ¿no? Somos una ciudadanía que nos movemos en lo más inmediato, en las respuestas muy rápidas, pero creo que tenemos que tener la capacidad, sobre todo en estos momentos, de pasar de esa sociedad del cronómetro a la sociedad de la brújula, ¿no? La sociedad de la brújula es lo que nos permite poner el foco en lo que realmente es importante, y creo que tenemos que desarrollar toda una serie de actuaciones y actividades vinculadas a la Agenda 2030 en los ejes de actuación en las que cada uno de nosotros de alguna manera también se desarrolla, y poner la brújula en lo que realmente importa. No perdiendo de vista justamente que las personas están allí y que son el centro de los procesos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo con esto termino mi presentación y quedo a disposición de cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Mariana, estamos Sí, a la espera de que los participantes hagan sus preguntas. Los invitamos cordialmente a ello. Tenemos aún minutos bastante holgados porque iniciamos tu ponencia con unos minutos, ¿no? Que nos pasamos de la ponencia anterior. Así es que invitamos a los participantes a que escriban sus preguntas para poderlas compartir con Mariana, por favor. Mariana, ¿cómo crees que debería fortalecer el impacto, ¿no?, de lo que son las políticas medioambientales de nuestro país, Perú, para alinearse, ¿no?, a todo este avance, esta coordinación con miras al 2030, ¿no?, que se viene trabajando a nivel mundial y que reconocemos, ¿no?, que en el Perú todavía estamos con indicadores por debajo de lo establecido en incluso ejecución de cumplimientos y de presupuestos, ¿no?, que vienen destinados para estos fines y que a través del Ministerio del Ambiente y otros sectores no se están ejecutando ni cumpliendo. Ese elemento es muy importante, ¿eh? Porque, a ver, esa pregunta entra dentro de lo que comentaba yo anteriormente, de la importancia de hacer un seguimiento, ¿no? Así es. Entonces, claro, el elemento del seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030, y eso lo conecto también con algunas de las cosas que comenté de las empresas, ¿no?, forma parte un poco de esa política de que muchos sectores consideran la implementación de la Agenda 2030 como efectivamente es, en una hoja de gobernanza global que es muy importante, ¿no? Pero eso es lo que entendemos desde el escritorio, ¿no? Pero cuesta mucho descender al territorio, ¿no? O sea, cuando descendemos al territorio, ahí viene justamente ese elemento de complejidad al que yo comentaba anteriormente, ¿no? Claro, ahí habría que analizar cuáles son esas líneas estratégicas que no se están cumpliendo en ese elemento del seguimiento y por qué no se están cumpliendo. Es decir, cuáles son esos indicadores de impacto que van a permitir conocer, ¿no?, esos KPI, el por qué no se están cumpliendo esas líneas estratégicas que se han diseñado. Porque eso de alguna manera no solamente afecta justamente en esa puntuación global de decir, bueno, estamos en este país, en este contexto, ¿no? Y dentro de la política medioambiental estamos cumpliendo, de repente nuestra meta es cumplir el 80% y probablemente nos estamos quedando en el 30%, ¿no? Entonces son elementos que tendríamos que analizar con detenimiento para saber, primero, cuáles son los indicadores de impacto que se están midiendo y que se están evaluando justamente para esto, ¿no? Y luego porque además eso nos permite de alguna manera diversificar un poco cuál es la operatividad que puede tener la agenda para estar alineada con además los preceptos que tienen las políticas medioambientales, ¿no?, que son de alguna manera los que marcan las pautas de todo, efectivamente, esas líneas estratégicas macro que se tienen que seguir, ¿no? Pero que pero que eso no va, digamos, no va en divorcio con que podamos aportar justamente otros lineamientos
que vienen, que son producto del diagnóstico territorial, a eso es lo que me refiero, ¿no? Y las agendas urbanas, en este caso, son herramientas fantásticas para sustentar lo que estoy diciendo, ¿no? So, una agenda urbana, de alguna manera, tiene que dar cuenta de lo que pasa en las ciudades, en los municipios pequeños, ¿no? Son hojas de ruta y herramientas que permiten justamente, trabajan sobre una agenda macro, pero permiten visibilizar cuáles son esos objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 que se están aplicando en el territorio. Y el elemento de seguimiento permite dar cuenta para visibilizar aquellos elementos que se están cumpliendo, aquellos que no se están cumpliendo y cuáles son las razones y las justificaciones por las cuales no se están cumpliendo, ¿no? Porque eso afecta justamente al cumplimiento de las metas a largo plazo que puedes tener como organización, como país, como territorio. Es decir, todo esto funciona justamente a través de unas metas y un tiempo. Hay un tiempo de ejecución de las líneas estratégicas, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen determinadas metas en los tiempos que se están previstos, hay que hacer todo un análisis contextualizado del por qué y cuáles son los indicadores que están interviniendo en el no cumplimiento de esas medidas. Perdón, muchas gracias Mariana y nuevamente invitamos a los participantes si tienen alguna pregunta. Desde ya te felicitamos por tu ponencia magistral, muy excelente, un gran aporte para todos los que están participando de este evento tan importante que contamos contigo. Tenemos una pregunta por acá. ¿Cómo implementar tecnologías más sostenibles en el contexto empresarial? Puesto las empresas evalúan la rentabilidad, el retorno de la inversión y visión a corto plazo. Y esto dificulta la inclusión de la sostenibilidad. Sí, yo estoy de acuerdo con ese comentario. Yo creo que volvemos un punto al mismo punto anterior, ¿no? Eh, yo creo que el punto analítico está, eso que la persona está comentando, esa pregunta que me parece muy importante, interesantísima, en las personas, en quienes gestionan los procesos de las políticas que se van a llevar a cabo, ¿no? Si no tenemos incorporado el elemento de la sostenibilidad, ¿no? Como un eje que permita justamente facilitar ese componente de cumplimiento medioambiental, ¿no? Difícilmente vamos a poder revertir esa situación a nivel de política, ¿no? Entonces, el elemento de la base, yo lo que comentaba justamente es eso, desde el punto de vista del territorio, es precisamente eso, ¿no? El elemento de la pedagogía, en tanto en cuanto se puede aplicar no solamente en la Agenda 2030, sino los componentes que tienen que ver directamente con la sostenibilidad y el medio ambiente, tienen que incorporarse justamente a esa pirámide más jerárquica de las empresas, ¿no? Que es uno de los grandes hándicaps que tenemos, ¿no? Y en eso está un poco la respuesta a la pregunta que le está haciendo, ¿no? Cuando no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que analizar con detalle, precisamente por eso, porque ¿qué pasa con las empresas que no están alineadas con elementos de la sostenibilidad y que probablemente no incorporan estos criterios dentro del mecanismo de actuación y de comportamiento de sus organizaciones, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma es al que yo me refiero, que es tremendamente complejo, porque cuando yo le digo a una persona que tiene que cambiar un hábito y tiene que probablemente aprender a reciclar para contribuir a que el plástico se pueda reciclar, no sé qué, bueno, probablemente si la persona no lo tiene interiorizado, me dirá, bueno, tú me puedes decir algo, pero yo cambiaré el hábito cuando yo sea consciente del cambio de hábito, ¿no? Entonces, en este caso pasa exactamente igual. Las políticas medioambientales están allí, sabemos todos realmente cuáles son los efectos que están produciendo en determinadas políticas de medio ambiente, el que las empresas además también se incorporen justamente a la práctica y a la aplicación de todas estas medidas, pero no podemos dar por hecho que todas las personas de todas las empresas y organizaciones están directamente sensibilizadas con la incorporación de medidas sostenibles dentro del ambiente. Por eso estamos hablando todavía de que debemos apostar por, y eso significa que estamos en ese proceso de transición, ¿no? Estamos en ese proceso, como en esa especie de proceso del medio del sándwich, ¿no? Estamos en ese factor de transición todavía digiriendo y en algunas empresas incluso están cambiando sus modelos de negocio precisamente para hacerse más sostenible, pero no es fácil tampoco cambiar un modelo de negocio, como tampoco es fácil cambiar los materiales sostenibles que puedas tener dentro de tu producción. Y luego tampoco es fácil analizar el elemento económico, es decir,
¿cuál es la rentabilidad real que me supone a mí como empresa cambiar mi modelo de negocio para que sea más sostenible, ¿no? Muchas empresas que no están dispuestas a cambiar, a perder mucha cantidad de dinero por cambiar del plástico a otro material, por ejemplo, ¿no? Entonces son elementos que es verdad que los vemos en nuestra cotidianidad, pero que a la hora de analizarlos son tremendamente complejos, porque además forma parte de una política estratégica que revierte justamente no solamente en la política medioambiental, sino también en la forma en cómo la organización de alguna manera se conecta con la sostenibilidad y por ende también cómo se conecta con la Agenda 2030, cómo podemos dar cumplimiento a esto. Y por eso comentaba, si una empresa no tiene insumos de sostenibilidad dentro de su estrategia y luego dice que implementa la Agenda 2030, son elementos de incoherencia que vemos justamente en las líneas de actuación, porque no pueden generar líneas de actuación que de alguna manera estén alineadas con los objetivos, metas e indicadores que plantea la Agenda 2030, siendo que es una hoja marco que apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que el comentar todos estos elementos analíticos y críticos es muy importante, porque vamos viendo un poco realmente quiénes son estos interlocutores de la quíntuple hélice que realmente están comprometidos y ejecutan sus políticas alineadas con la Agenda 2030 y quienes no, quienes solamente les es rentable decir yo contribuyo con la Agenda 2030, pero realmente cuando luego vas a hacer ese elemento de evaluación y de seguimiento, te das cuenta que no desarrollan actividades en función de eso, ¿no? Entonces, ese lavado de cara que estamos viendo ahora en muchos sectores con muchas temáticas, también está incorporado en la Agenda 2030. Entonces, creo que es importantísimo poder detectar todos estos elementos para, de alguna manera, ver de alguna manera cómo nosotros como entidades, como organizaciones, como personas que estamos dentro de nuestros propios ámbitos, podemos justamente también combatir justamente con la otra cara de la implementación de la Agenda 2030. Muy bien, interesante tu ponencia, Mariana. Agradecemos mucho la participación de cada uno de los participantes que integran, ¿no?, en este momento esta conferencia. Y sabemos pues que las políticas de Estado, las políticas públicas tienen que alinearse a nivel de todos los niveles de gobierno, ¿no?, nacional, regional y local, ¿no?, e incidir mucho para lograr estos objetivos con miras al 2030. Muchas gracias, Sí, Mariana, disculpa, nuevamente. una última cosa para terminar. Sí, por Y es que, favor. sí, simplemente para decir, en la elaboración de políticas públicas es importantísimo incorporar a la ciudadanía. Porque luego, claro, eso pasa con el escritorio. Elaboramos políticas desde el escritorio sin contar con la opinión de la ciudadanía. Y luego las políticas no responden a las necesidades de la población, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero con del escritorio, del territorio, del escritorio al territorio. Creo que tenemos que dejar de pasar del escritorio y pasar al territorio, hablar con la ciudadanía, hacer procesos participativos para que esas políticas públicas luego sean eficientes y eficaces y que la ciudadanía realmente sea corresponsable de la elaboración de esas políticas públicas, ¿no? Y que no solamente se utilice esa lógica instrumental a veces perversa de que, bueno, la ciudadanía solamente nos interesa cuando nos interesa en ciertos mecanismos formales, ¿no? Pero si realmente queremos pasar de organizaciones jerárquicas a organizaciones horizontales y colaborativas, tenemos que empezar por cambiar ese paradigma y cambiar ese chip y construir las sociedades, ¿no?, que queremos. Construir esos espacios locales con las personas que habitan esos espacios locales, que son las que mejor van a conocer y van a saber las necesidades y las problemáticas que los están afectando. Así es, estimada Mariana Martínez Alfaro, nuevamente muy agradecidos con tu ponencia, con tus aportes. Y de esta forma damos término a esta conferencia, ya que no hay más preguntas por parte de los participantes. Solamente hay comentarios de agradecimiento, de felicitaciones a tu ponencia. Muchas gracias. Así es que estamos muy satisfechos de todos los aportes que has brindado en esta conferencia, estimada Mariana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la participación.